Sí. Que eso es otro debate muy grande que tenemos que hacer otro día. También ten en cuenta que antiguamente la gente que tenía derecho a votar no era ni por asombro Ni por asombro. lo de hoy día. No eran por asombro. No era ni de coña. En el sentido de que eran gente que, por ejemplo, la gente del campo, muchos no podían votar. Pero que eso es lo que he dicho. Sí, pero que esa falta, antes, por ejemplo, no era falta de interés, era falta de De decisión. decisión. Claro, Y ahora lo que hay es falta de interés. Pero pues hay falta de interés porque se promueve eso. Es decir, estamos en un momento en el que cada vez tenemos supuestamente más posibilidades. Yo también pongo mucho en duda eso, de que cada vez tengamos más posibilidades de cambiar las cosas, porque los griegos a lo mejor no tenían mucha decisión, pero cambiaban cosas, al fin y al cabo, hacían discursos, hacían una vida activa. ¿Nosotros qué vida activa hacemos? Si nosotros vivimos en un pueblo de 150.000 habitantes en el cual no podemos tener derecho a nada, es solamente un chaval que pide una fuente y se la dan después de 2 años. Estábamos hablando de sistemas de gobierno. Pues, no sé, yo creo que la conversación también ha derivado un poco a qué hacemos, ¿no? Yo creo que es importante también, una sociedad ideal es importante también cómo se comporta la gente con respecto a esa sociedad, porque yo creo que es imposible que una sociedad se mantenga solamente con líderes, creo yo. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. De hecho, yo creo que no hay líderes si no hay una serie de valores en la sociedad. Claro. Ahora mismo tenemos los líderes que Nos merecemos. Tanto nos quejamos de la corrupción y tal, y es porque el que más, el que menos, si estuviera en esa posición de toma de decisiones, pues metería la mano o haría algo. Muchos de nosotros pensamos, yo no lo haría. Sí, claro, Pero a lo mejor conocemos al vecino o al otro de más para allá que sí que lo hace. Y tú no lo harías el primer día y el primer mes, pero después de ver cómo las cosas... Eso es como el chaval que dice... Bueno, yo en el pasado que decía, no, yo no voy a tener un teléfono de estos de no sé qué. Al final lo acabas teniendo porque tú dices, no, yo no, seguramente no lo haría, ¿no? Dices eso porque no has estado en esa posición. A lo mejor si estás en esa posición un mes, te contienes. Si estás en esa posición 2 años, no creo que alguien sea tan capaz de eso. Sería un estoicismo muy grande. Mira, ahora que estamos hablando de cómo cambiar la sociedad, yo creo que la democracia no es solamente los poderes del Estado, sino que también la democracia se hace día a día en la calle. O sea, dónde pones tu dinero, por ejemplo, eso me parece súper importante, ¿sabes? De si puedes hacer el sacrificio de, en vez de comprar en Amazon, comprar algo en una tienda local, por ejemplo, pues ese tipo de cositas. O incluso cómo tratas a los demás. Estamos hablando de comportarte de manera educada, por ejemplo, o tener ese comportamiento que tú sabes que ayuda a que las cosas mejoren. Pero es lo que tú has dicho antes, valores. Son valores, eso, Es lo que tú has dicho antes, valores. Si no hay valores en la sociedad, pues en vez de fomentar y ayudar la tienda de tu barrio, pues prefieres enriquecer a una multinacional americana, china. Si no tienes valores, no vas a respetar a tu amigo, a tu padre, a tu novia, a tu novio, A los dos a la vez, que puedes tenerlo, tu novio y tu novio a la vez. pero sí. Sí, pero que es lo que tú dices. Pero la No pregunta... hay valores. Volvemos a lo mismo. Pero la pregunta, yo creo que la pregunta como yo la enfocaría sería... vale, ya sabemos cómo se cambia... Bueno, no lo sé si la gente que nos está escuchando lo sabe, pero yo creo que los tres aquí estaremos de acuerdo que los valores se crean con la educación. Uh-huh. Pero vamos a pensar de aquí a 2 meses. No puedes cambiar la educación en 2 meses.
Entonces, ¿cómo podemos aspirar a cambiar eso? ¿A cambiar algo en 2 meses? No lo sé, tú imagínate, no va a pasar, pero tú imagínate que a ti de repente te dan la posibilidad de gobernar. Y tú dices, yo quiero que la gente sea más así. Ya sabemos que todo esto se consigue con la educación, pero ¿cómo podrías tú poner tú esa primera piedra para decir que voy a dejar que la gente compre por internet cuando lo tiene a 2 pasos? ¿Por qué una persona tiene que comprar un libro en internet? A lo mejor si es un libro muy raro, sí, pero ¿por qué tiene que comprar un libro en internet si lo tiene ahí en esa librería? Este problema es sistémico. Entonces, este problema no tiene recetas fáciles. O sea, aquí... Y ni fáciles ni rápidas. O sea, esto va a ser... Si queremos cambiar, es una lucha constante como viene siendo a lo largo de la historia. Los poderosos, la gente que tiene la sartén por el mango, que tiene los recursos, contra la gente que, digamos, estamos abajo, pisoteados. Y hay veces en la historia que ha habido revoluciones violentas que han conseguido cosas, pero nadie cuenta la mogollón de revoluciones violentas que han fracasado. Sí. Y desde el punto de vista, no sé, emocional, yo creo que ahora mismo no estamos para una revolución violenta. Ahora mismo la revolución o el cambio debería ser paulatino. Y si yo llegara a un gobierno ahora mismo, intentaría desde mi círculo de influencia, pues hacer lo que pueda. Por ejemplo, si entro en el poder legislativo, me gustaría quitar los aforamientos. Por ejemplo, si entro en el poder ejecutivo, pues depende de a qué nivel entre de administración, ayuntamiento o autonomía o estado, pues no sé, ya me imagino que intentaría estudiar mucho y rodearme de gente que supiera mucho y hacer lo mejor que pueda, tío, si es que no hay otra. ¿Tú quieres añadir algo? No, simplemente que... Es que yo voy a hacer una pregunta ahora. Tú tienes una... Estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué? Porque tú tienes una base. Tú estás trabajando, o sea, tú eres una persona que está en el mundo, que está en el día a día y que sabe las cosas, las barbaridades que se han hecho a lo largo de la historia, no en este país nada más, sino en cualquier país. Hoy, actualmente, por ejemplo, se están viendo barbaridades no solo aquí en España, ¿verdad? Que si te quieres ir a Estados Unidos también está ahí un presidente puesto que dice, no, mire usted, el cambio climático no existe, por ejemplo, ¿no? Por decirte un tema. Y te sale hoy una noticia de, mira, en el Ártico, casquete polar que medía 3 kilómetros cuadrados, y hoy día, pues, hace 10 años medía eso, y más o menos unos 10 años, y ahora mide 0,5 kilómetros cuadrados. O sea, es una barbaridad. ¿Pero por qué? Porque le falta el valor al que está dirigiendo el país. Y es lo mismo que, por ejemplo, el que está en esto, en el valor no te refieres al coraje o a la... sino le falta esos valores, ¿no? Esos valores. Los principios básicos que necesitas para gobernar. Para decir, oye, esto es un problema real. No. Yo le voy a dar esto a las industrias, yo voy a salirme de este protocolo y de todo, y que le jodan al resto del mundo. Que ese es el problema muchas veces de estas cosas, que faltan valores porque se acrecenta el egoísmo humano. El egoísmo a nivel cualquiera. Y cuando has dicho lo del aforamiento, he dicho chapó, porque es una cosa que se quitaría. Pero debería quitarse el aforamiento, de acuerdo, pero por el egoísmo de los que están aquí, dicen, no, eso no se quita. Porque entonces no puedo pactar con fulanito, no puedo pactar con menganito, y entonces eso no se puede quitar. Ese es el tema, es el egoísmo frente a los valores. Ahora... Dime. No, termina. No. Ahora, si me permitís, voy a lanzar yo una pregunta que siempre ronda en mis clases cuando intento hablar de esto, y que vamos a conectarlo un poco porque yo creo que también nos estamos yendo demasiado al mundo actual. Una pregunta que conecta con el mundo clásico, tal como lo entendía. Antes hemos dicho lo de las polis, que cada polis era un estado, realmente. Yo creo que eso es algo fundamental para entender el concepto de politeia, tal y como lo entendían los griegos.
porque los griegos pensaban realmente que para controlar una sociedad tenías que conocer a esas personas. Actualmente es imposible en un país actual, de los fuertes por lo menos, que eso consigues. A lo mejor en San Marino o en Liechtenstein, a lo mejor eso puede ser. Pero... ¿San Marino o Liechtenstein? San Marino no. Un paraíso fiscal. ¿San Marino? San Marino no, Liechtenstein. Bueno, pues San Marino, vamos a decir que son gente de pueblo. Pues actualmente yo creo que no tenemos el concepto de esa sociedad ideal posible, porque lo vemos todo tan lejano, creo yo, que esas referencias clásicas nos suenan como, sí, esta gente que estaban ahí, que estaban en su Atenas, no sé cuánto. ¿Por qué nosotros no? Pues, es una pregunta inocente, no es que yo tenga la respuesta. ¿Por qué nosotros no podemos aspirar a una sociedad tal y como la planteaban los griegos, en la que el diálogo entre todos fuera posible realmente? Porque actualmente tú dices, por ejemplo, hace poco han sido las elecciones europeas. Pues a mí una pregunta que me ha saltado cuando iba a votar en las elecciones europeas es, ¿qué es más beneficioso? ¿Es más beneficioso que nosotros nos partamos más en sociedades que puedan hablar entre sí más cerradas, a pesar de que eso te cierre de cara al mundo? ¿O es más beneficioso que tú estés lo más abierto posible, a pesar de que eso hace que evidentemente no puedas contactar en persona con una persona de Islandia o de Croacia? Porque yo siempre he pensado, toda mi vida he pensado que es muy importante que Europa esté unida, por ejemplo. Pues a lo mejor eso no es tan importante, a lo mejor lo importante es que ser un San Marino, es ser una comunidad de personas que se entiendan hablando. Nosotros no podemos entendernos hablando con un croata, para empezar, porque no podemos hablar, a no ser que sea en inglés. Entonces, bueno, esa pregunta quiero dejar. ¿Puedes resumir la pregunta? La pregunta es, actualmente podemos enfocar, tal y como pensaban los griegos, esa sociedad ideal como una cosa en la que se conozca a todo el mundo. Esto de las redes sociales, por ejemplo, es una vía para que se conozca, porque yo no veo que las redes sociales estén ayudando mucho a la comunicación, la verdad. ¿Quieres hablar tú, José? Vale, mira, yo pienso que necesitamos estar en comunidad para afrontar los problemas de forma inteligente y sin dejar atrás a nadie. Yo creo que ese es el objetivo de estar en comunidad. Y hay problemas que son de ámbito local, problemas que son de ámbito regional, problemas que son de ámbito estatal, y entiendo Estado como España, porque llevamos muchísimos años formando una comunidad que se llama España. O sea, una comunidad me refiero a un grupo de gente, y tenemos una misma realidad. Y también está Europa, y que tiene sus problemas a nivel europeo, y está el planeta, que tiene sus problemas a nivel planetario, como puede ser el cambio climático. Está el sistema solar, que también tiene sus problemas a nivel intergaláctico. De momento no tenemos vecinos ahí, pero bueno. El caso es que yo creo que todas estas estructuras administrativas o de, digamos, de poderes, de parlamentos, gobiernos, justicia y tal, yo creo que tienen que existir. Lo que creo que tú estás apuntando es que ahora mismo no conocemos, no empatizamos con nuestros vecinos. Y si me permites hacer un apunte más todavía, y cuando intentamos hacer una comunidad amplia, como lo que tú dices, vamos a formar una comunidad en la que participe gente de todo el mundo, al final se tiene que disgregar en grupos muy concretos, como gente en contra de la desaparición de las abejas. Sí. Ya no es gente de España y de Croacia, yo hoy me he dado por Croacia, sino gente de España y Croacia que estén en contra de la desaparición de las abejas. Ya no es un grupo en el que tú hablas de esto, porque es imposible, es que físicamente es imposible. Entonces, ¿esto es una utopía seguir manteniendo Europa, por ejemplo? Es otra pregunta directa. Porque a mí algunas veces me parece una utopía. No, yo creo que no. Yo creo que hay que mantener Europa. Yo creo que es lo que te he dicho antes un poco, que tienes que
tú cuando hablas con alguien nuevo, tú hablas de cosas que tienes en común. Entonces, ¿cómo empiezas a hablar con un croata? Por seguir tu ejemplo, tienes que hablar de problemas que tengas juntos, que puede ser, por ejemplo, el mar Mediterráneo, por ejemplo. Y lo que pasa es que tú, como ciudadano, ahora mismo, pues no tienes muchos mecanismos para hablar con un croata, salvo la democracia representativa, es decir, delegar en alguien, Sí, y es que alguien habla con el de Croacia, con otro delegado de Croacia. Ese es el sistema que tenemos ahora mismo, porque hablar tú con la gente de Croacia, pues físicamente... Pero es que así como lo han entendido los griegos, así como nació esto de la politeia, es decir, los griegos saben que se conocen entre ellos, entonces... Pero claro. entre ellos, ¿te refieres dentro de una misma poli? Sí, claro. Sí, O con las polis vecinas también. No, te estoy hablando dentro de la misma. Vale, o sea que... Pero es que lo que hemos dicho antes, es que cada polis es un país realmente. Sí, bueno, pero antes el tamaño de las polis de antes son como ciudades Claro, ahora mismo. es que por eso te digo, Entonces- a lo mejor nuestro modelo para crear una sociedad ideal es tener un San Marino de 10.000 habitantes. O hacer como mucho un Dos Hermanas, es decir, nuestro país es Dos Hermanas. Lo que pasa, pero Y ni eso, siquiera nos conocemos aquí. eso no es incompatible con el sistema que hay ahora de frontera, creo yo. Lo que habría que hacer sería reforzar el nivel local y reforzar, porque por ejemplo se han perdido las asociaciones de vecinos, Claro. que era una cosa que yo Aquí en desde Andalucía, pequeño... cuidado, Pero porque se han perdido porque se han politizado. Ese es el problema. En Euskadi se siguen utilizando muy bien. Vale, pero el problema de aquí de la comunidad andaluza, es que las asociaciones de vecinos se han politizado. Se han Sí, llenado- yo me lo creo. se han politizado llenado- todo, de hecho. se han politizado, se han metido gente ahí que luego cabecillas de esas asociaciones de vecinos que acaban en los ayuntamientos y como uno de las piezas fundamentales de los partidos políticos, sea de la ideología que sea. Llámese PSOE, llámese Izquierda Unida, llámese PP.